señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes, que es... Después les voy a explicar por qué les estaba preguntando. 7 de noviembre del año 2017. Aquí estamos en mesa de análisis político con Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Daniel Chaschetti. Buen día. Y Federico Irazábal. Buen día. Vamos al primer tema. El Senado retoma hoy el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento de partidos y campañas políticas, debatiendo 5 artículos que no tuvieron consenso cuando el miércoles primero se votó en general el texto y salió por unanimidad. Los artículos que van a discutirse son los 6 y 9, que limitan las donaciones a partidos a aquellas provenientes de personas físicas identificadas, el 7, que incluye topes de donación en campañas electorales, el 13, sobre cómo asignar la publicidad gratuita en medios de comunicación electrónico en campañas electorales, y el 18, sobre rendición de cuentas de los presupuestos de las campañas. Estamos hablando de un proyecto que incluye una serie de medidas que restringen las finanzas de los partidos e imponen un mayor contralor al dinero que circula en el sistema político. Pero vamos a entrar un poco más en detalle ahora, justamente en la conversación. Ustedes, desde la academia, hace tiempo que venían reclamando medidas legales en esta materia, ¿no? Sí, porque lo que estábamos observando era que la ley votada en el 2009, que fue la primera ley que Uruguay ha tenido para regular el financiamiento privado de las campañas, no estaba funcionando bien. Lamentablemente esta ley mejora muchos aspectos de la ley del 2009, pero deja las mismas dudas que la anterior respecto a si esto va a poder controlarse. O sea, podemos comentar un montón de ajustes que se están haciendo, que tienen una orientación muy clara: gastar menos dinero en las campañas. Esa es la orientación, esa es la consigna. Evitar la influencia de dinero extrapolítico. Eso podemos comentarlo, pero lo cierto es que desde mi perspectiva el talón de Aquiles de esta modificación, que celebro, pero que no me satisface, es el tema del control. Sí, la Corte Electoral ya le advirtió al Senado que le resultará imposible cumplir a cabalidad con los cometidos que le asigna esta nueva ley si no se le asigna recursos técnicos, humanos, materiales. Ahí hay un cuello de botella. Esa es una parte. La otra parte es la voluntad política que tenga la Corte, porque la Corte es una agencia atendida por sus propios dueños, ¿no? Los partidos políticos colocan a los ministros y los ministros tienen que tener suficiente autonomía e independencia para controlar a aquellos que los pusieron allí. Sí, y esa es una de las preguntas que uno se hace. Sí, porque la ley ahí tiene una especie de ambigüedad o inconsistencia, no es una ambigüedad. Porque Uruguay tiene organismos especializados en contralor financiero, y de hecho la ley para las finanzas regulares de los partidos remite al Tribunal de Cuentas, ¿no? Y por lo tanto, creo que Mieres incluso ha hecho esta observación. ¿Por qué razón entonces la revisión de los gastos de campaña, no las cuentas regulares de los partidos, que son sus operaciones normales, no son revisadas también por ese organismo especializado? Sino por la Corte. Sino por la Corte, que justamente tiene a los principales partidos representados en ella. Entonces, de alguna manera, uno podría suponer que hay como hasta cierta complicidad. En el Parlamento me voto normas muy restrictivas que después yo mismo en la Corte Electoral no voy a estar ahí controlando. Está viendo el artículo 18. El artículo 18 del proyecto dice: el 1 de agosto siguiente a cada elección departamental y municipal, los partidos políticos deberán presentar ante la Corte Electoral una rendición de cuentas detallada de los ingresos recibidos en el periodo establecido en el inciso final del artículo 31, o sea, en todo el periodo electoral, para la recaudación de fondos destinados a campañas electorales, así como de sus egresos en el mismo periodo. O sea, la Corte tiene que recibir esas rendiciones de cuentas. Y luego agrega: la Corte Electoral podrá realizar auditorías a partir de estas rendiciones de cuentas. Sí, eso ya está en la ley de 2009. No, ni siquiera obliga a la Corte. No, claro, pero la ley de 2009 ya obliga a los partidos a presentar estas rendiciones y a la Corte a revisarlas o controlarlas en la medida de sus posibilidades sin
a ver, la Corte, yo no creo que no tenga recursos, por lo menos para trabajar en términos, no sé, aleatorios. Uno puede agarrar como cualquier auditoría y decir, bueno, voy a sortear 3 declaraciones cada vez, las voy a revisar. De hecho, hay compañeros, colegas que han hecho estudios de consistencia de los gastos. Entonces, es algo que se puede hacer. Yo creo que justamente la Corte Electoral, por distintas razones, no tiene una voluntad específica para ocuparse de esa tarea, y yo creo que se puede asumir que los partidos políticos, cuando votan esta ley en el Parlamento, están pensando precisamente en eso, ¿no? Y no en un organismo especializado que, ojo, también tiene conformación partidaria, porque el Tribunal de Cuentas se vota en el Parlamento, y los nombres que terminan integrando el Tribunal de Cuentas los proponen los partidos políticos y se distribuyen entre los partidos políticos. Pero tiene una burocracia especializada. Claro, en la Corte Electoral tiene una burocracia partidizada. Tiene una gran burocracia que funciona sola. Está bien, alguien, ¿no? Desde el tribunal le podrían decir a la gente paren con eso, cosas por el estilo, pero tal vez sería un escándalo. Bueno, empezamos por ese lado que proponía Daniel, las dificultades que él nota en el proyecto de ley para que varias de estas normas que son positivas y que se introducen efectivamente se lleven a la práctica. ¿Qué otros aspectos? Y hay aspectos que, acá lo que discutíamos un poco al inicio, ¿no? Hay algunas cosas que estaban en la ley anterior, otras que cambian, pero en definitiva es la ley que va a quedar y es como vamos a funcionar probablemente a partir de la semana que viene. Hay algunas cuestiones, otra de las funciones que se le asigna a la Corte es la de comprar minutos de publicidad. Eso es toda una novedad. Eso es toda una novedad. Es un nuevo rol que va a tener la Corte Electoral de, no sé si negociar, pero por lo menos ejecutar las compras de los minutos de publicidad electoral a los canales de televisión y a los distintos medios, en realidad, porque es bastante amplia además la aplicación de la ley en cuanto a medios, no solamente abiertos, sino a medios que operan en el territorio nacional. Y ahí veo también otra cosa difícil de cumplir, ¿no? Sí. Si bien en práctico hay un fundamento con base empírica para esto, en realidad basado en investigaciones de propios colegas. ¿Por qué se le pide a la Corte que haga esto? Bueno, porque estudios han demostrado que un modo de financiamiento encubierto a las campañas era hacer descuentos en los minutos diferenciales. Precios diferenciados por minuto. Que un canal, que una radio... O que un espacio X le cobre menos a un partido que a otro o a un candidato que a otro. Exacto. La Corte va a trabajar sobre un precio único. Sí, acá está la novedad siguiente. Ustedes la explicaban recién. Por un lado, se asigna minutos gratis de publicidad para los distintos partidos. Ahora, en todo caso, discutimos cómo. Pero luego, en el restante horario de transmisión y espacio destinado a publicidad, la adquisición de minutos para publicitar la campaña electoral de los partidos políticos se realizará en forma exclusiva por la Corte Electoral. Esta podrá adquirir del tiempo destinado a mensajes publicitarios la cantidad solicitada por cada partido político. A dichos efectos no podrá hacerse distinción alguna en el precio de contratación, el cual deberá ser acordado previamente entre los medios de comunicación y la Corte Electoral. Y luego se agrega, se prohíbe a los partidos políticos la adquisición en forma directa o indirecta y a cualquier título de publicidad o propaganda electoral en televisión abierta o por cable. Estamos sobrevalorando también... O sea, se cambia totalmente el sistema. Se cambia el sistema. O sea, va a haber un único agente que va a comprar minutos de publicidad para los partidos, un gran mayorista que va a ser la Corte Electoral. Pero en televisión. Entonces claro, tenemos un problema que es... Y eso es otro detalle. Porque eso se hace en otros países, ¿no? Sí. No lo estamos inventando, ¿no? No hay duda, pero es como la sobreregulación de difícil aplicación, por las limitaciones que hablábamos antes, y para una porción que es cada vez menos importante del conjunto de la inversión publicitaria. Sin embargo, es el 95% del gasto en campañas. Hasta las pasadas, ¿no? Y no hay ninguna razón para que eso cambie. No va a cambiar demasiado, por lo menos no va a Y eso caer. me parece que está en línea con lo que decíamos al comienzo, con esta idea de achicar el gasto, sí. Achicar el gasto. Y facilitar la transparencia y la equidad, que son otros de los pilares de las leyes de financiamiento de partidos, contra los que nadie debería argumentar. Pero está claro que primero, el gasto de publicidad televisiva es en Uruguay y en cualquier... A ver, yo no sé... Tal vez en Estados Unidos no, pero en México, en Brasil, es el principal gasto, y de hecho lo que han hecho México y Brasil y otros países es prohibir a los partidos políticos que contraten la publicidad, ya no
que la contraten a través del organismo electoral, sino directamente prohibirles la contratación, y tienen a su vez los espacios gratuitos correspondientes. Chile, otro ejemplo, ¿no? Chile también. Bueno, el punto acá, ¿cuál es? Por un lado se busca que justamente los partidos necesiten menos dinero y manejen menos dinero y manejen más transparentemente el dinero que necesitan para sus campañas electorales, justamente para evitar fenómenos de corrupción, etcétera. Ahora, si vos mirás estos países, sobre todo México y Brasil, que tienen leyes muy rigurosas en términos de financiamiento, lo que vos ves son escándalos de corrupción uno atrás del otro. El punto es, bueno, esta legislación parece estar alineada con estándares internacionales en la materia, no tengo la menor duda. La mano viene por allí. Lo que sí tengo dudas es que esta línea, esta guerra contra el financiamiento oculto de los partidos políticos no tenga el mismo resultado que la guerra contra las drogas. ¿No? Que termines generando una economía en negro, oculta, de los partidos políticos. Cada vez que le pones más exigencias, las necesidades de plata de los partidos políticos siguen existiendo, pero las formas de acceder legalmente a ese dinero se van restringiendo, y entonces yo no sé si no terminás teniendo el efecto opuesto. Igual es restrictiva la ley en términos de manejos de otros dineros, no solamente de los de la pauta publicitaria. De los que podés declarar, ¿no? Bueno, limita las donaciones, es decir, prohíbe las donaciones de individuos, las hace nominativas, es decir, que hay un mecanismo, por lo menos una ley de amplio alcance. ¿Las donaciones de individuos no? No, pero tienen que ser nominativas. Ah, sí, eso, ahí está. Sí, prohíbe las anónimas, que hasta antes tenían un tope de dinero y más. reduce los topes. Y prohíbe las de empresas. Las de empresas, en realidad, y las autodonaciones las baja bastante considerablemente a 400.000 UI, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí, digamos, la ley es una ley bastante amplia. En ese sentido, deja capaz que pocos huecos como para que esas economías en negro se nos metan. Yo no sé por qué Bouquet mezcló corrupción con el tema de la regulación de la contratación de la televisión. O sea, a mí me parece que el negocio de la corrupción no está tanto en el problema de la televisión o de los medios de comunicación, sino que el problema de la corrupción está en las donaciones anónimas, o en las donaciones encubiertas. Acordate las valijas. Yo creo que en el tema de los medios de comunicación, lo que la ley busca es construir una estructura de equidad, garantizar que todos tengan posibilidades, primero de hacerse de minutos gratis, son 10 minutos por hora, en el horario de 6 a 23, de 11 a 20, de 18 a 23, y en el resto del horario, durante la campaña electoral, comprarle a un único agente del Estado. Mecanismo que utiliza, por ejemplo, Costa Rica y que le funciona perfectamente bien. Entonces, me parece a mí como que el tema de los medios está bastante bien pensado. Ahí entra el Consejo audiovisual, que cumple un papel importante en la distribución, contralor y aplicación de multas. Y ahí también es una pregunta, ¿el Consejo está en condiciones? Ni siquiera sé si está instalado, ustedes me podrán decir, pero bueno, hay un rol fundamental. Pero eso está bien pensado, porque justamente es un organismo que está especializado en eso, porque como ese Consejo en la ley de comunicación audiovisual tiene funciones de contralor sobre una serie de restricciones, horario de protección al menor, los contenidos nacionales y todo lo que establece esa otra ley, por economía de escala vos decís, bueno, y además controlate que la publicidad de los partidos cumpla con lo que dice esta otra. Es una lógica de... No, pues la otra sería, no, vamos a darle a la Corte Electoral que controle, ¿no? Y va a necesitar más plata para hacer eso. Entonces, eso está bien, tiene sentido, pero no es el Tribunal de Cuentas, es decir, no es un organismo que tiene décadas trabajando técnicamente especializado en la materia, sino que es un organismo nuevo que recién va a empezar a laburar. Después lo otro que a mí me parece bien es esto de limitar los montos, ¿no? O sea, estamos prácticamente bajando al tercio, los candidatos podían triplicar las 300.000 unidades indexadas. Ahora solamente pueden llegar a 400.000
aquellos que son candidatos presidenciales. Eso está muy bien, eso lo que hace es poner frenos o barreras al ingreso de multimillonarios a la política. Autofinanciados. Exacto, autofinanciados. En ese sentido yo creo que eso es correcto siempre y cuando se pueda controlar. Bueno, y es un alivio para las finanzas partidarias. O sea, en esto están todos de acuerdo. Todos los políticos quieren gastar menos porque los gastos de campaña son realmente muy altos. En relación a lo que decía Daniel... Para que el oyente sepa de qué estamos hablando, artículo 31, ¿no? A ver, mejor dicho, es el artículo 7 que sustituye un artículo 31 de la ley 18.485 y termina diciendo: las donaciones que reciban los partidos políticos o sectores internos o listas de candidatos a efectos de sus campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales, sean en dinero o en especie, no podrán exceder para cada uno de ellos y por cada donante la cantidad de 300.000 UIs, las que deberán ser siempre nominativas. Esa es la de los candidatos. La de las personas está en el artículo 8 y baja de 300.000 a 100.000 unidades indexadas, lo cual también es otro recorte fuerte, ¿no? Sí. El máximo es 400.000 de todas maneras. Para los candidatos presidenciales. Las personas comunes y corrientes pueden donar 100.000 unidades indexadas. El candidato, digamos, la autodonación, que es lo que se está limitando, está justificado en esta idea de que un millonario que tiene muchísimo dinero no puede hacer lo que quiera en la campaña. Y tal vez, no sé si no estaban pensando en Novik en el caso uruguayo, pero hay otros casos fuera del Uruguay. Pero yo creo que también hay una norma que no es directamente eso, sino que es el ocultamiento de donaciones de terceros vía la autodonación. Porque yo en su momento vi las declaraciones que hicieron los partidos, no de la última elección, del anterior, y estaba, en muchos casos, la mayor parte de la plata figuraba como una donación del propio candidato. Y yo tengo mis dudas de que eso sea completamente legítimo. Muchas veces gente le dará plata por abajo de la mesa y el candidato después la blanquea, vamos a decir así, como una autodonación. Voy a tratar de leer de vuelta para que el oyente no se nos pierda. El artículo 8, que recién mencionaba Daniel, se refiere a ingresos a los partidos para su funcionamiento permanente, ¿no? Porque acá estamos hablando de dos capítulos, ¿no? El financiamiento de campañas electorales por un lado, 4 unidades indexadas por voto. Y de eso iba ese artículo que yo leí hace un rato. Y por otro, el funcionamiento permanente de los partidos. Ahí aparece el artículo 8 que termina estableciendo esta norma. Las donaciones que reciban los partidos políticos, sus sectores internos o listas de candidatos para su funcionamiento permanente, sea en dinero o en especie, deberán provenir únicamente de personas físicas debidamente identificadas y éstas no podrán exceder la cantidad de 100.000 UI por cada donante en el año civil y deberán ser siempre nominativas. Y luego se agrega el caso del donante, de la autodonación, ¿cómo era? Cuando el donante fuera integrante de un órgano nacional o departamental del partido político o tuviera la calidad de senador, diputado, intendente, etcétera, podrá triplicar el monto establecido en el inciso anterior. O sea, son limitaciones y recortes de los topes por todos lados, y eso es algo que parece bastante razonable, ¿no? Sí. El desafío más grande a la legislación o en general al control del financiamiento en la política es, por un lado, bueno, el contralor de las regulaciones que se establecen. Pero más grande que ese todavía viene de la mano de lo que decía Daniel antes, y es, bueno, todo aquello que no vemos y que no podemos regular. En particular, no en Uruguay, pero sí en otros países, crecientemente en la región y mucho más aún en otros países de América Latina, es el ingreso de los dineros del narcotráfico y del crimen organizado a la política. Digamos, en países de América Central, en Honduras, por ejemplo, hay candidatos y secciones que son los candidatos de los narcos. Vemos bolsones de cosas por el estilo en algunas regiones de la Argentina. Y ese es el gran temor de los estudiosos de este tema. Me parece que en Uruguay no estamos bajo esa amenaza aún. O de otros gobiernos, ¿no? Bueno, sí. Dineros de países vecinos o de la región que también pongan plata, lo vimos. Sí. Eso está en un momento se habilitó para las actividades para las fundaciones de los partidos políticos. Podían recibir fondos de gobiernos extranjeros y entidades extranjeros para actividades no de campaña. Pero eso también se limita ahora, ¿verdad? Sí. Yo quería decir 2 o 3 cosas más, mira, que en realidad me
me parecen bien y hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, se prohíbe la publicidad estatal, que Sí. en la última elección fue vergonzosa, ¿no? Lo de Antel y lo de ANCAP. O sea, durante la campaña el Estado no puede hacer publicidad. Eso está muy bien. Hay una excepción, ¿no? Sí. Sí, las campañas de difusión de Solamente bien público. que haya algo... Una epidemia. Una epidemia. Sí, bueno, o- fíjate que la campaña de la plata que se gastó en ANCAP para la regasificadora se había considerado una campaña informativa necesaria. O sea que el criterio es laxo Bueno, también. pero por después para primera vez entender esto eso. está Sí, escrito negro sí. sobre Es un blanco. avance, de eso Lo no hay segundo duda. es que se exige a las precandidaturas presidenciales que se presentan en las internas rendir cuentas, algo que no se exigía hasta ahora. Igual deberían haberle pedido a todo el mundo que en la interna rinda cuentas. Pero además crea un comité de campaña de 3 personas que van a ser además solidariamente responsables. O sea, no es que solamente el partido va a tener que rendir Sí, cuentas, eso es sino una que va a haber- modificación porque antes teníamos la figura del jefe de campaña Sí. y del tesorero. Sin embargo, yo creo que lo sustantivo acá y a lo que me quiero referir es que en las internas solamente se le va a pedir una rendición de cuentas a la fórmula, al candidato y no al conjunto de las estructuras. Por ejemplo, si fuera en la última interna tendrían que rendir la calle Paula, Rañaga, Constanza Moreira, Tabaré Vázquez y así los precandidatos de cada partido. Pero para abajo no rinde nadie. Entonces, por ejemplo, en el caso de ANCAP y de Sendic, se estuvo discutiendo durante mucho tiempo si Sendic a través de la agencia La 10 había utilizado dineros para financiar su campaña. Incluso hay una denuncia en la justicia. Con esta nueva ley no se captan esos problemas. O sea, Pero- ¿por qué? Porque vas a las cabezas. no, exacto, porque con esta regulación tampoco nos enteraríamos de cómo financió su campaña Sendic en el Claro, 2014. pero también pones una restricción muy fuerte. Vos fíjate que en las internas hay miríadas de grupos muy pequeños, microempresarios políticos que juntan votos, que Son muchos, sí. buscan competir por un lugar en una lista. Y bueno, si vos le exigís una contabilidad, una rendición de cuentas a grupos super... Porque vos estás poniendo el ejemplo de un grupo despegado, que justamente ganó una interna. sorprendió a todo el mundo con una votación extraordinaria, siendo un grupo nuevo, ¿no? Pero en realidad también se supone que la interna es un espacio donde se abre la competencia a todos los interesados, ¿no? Hay miles, decenas de miles de candidatos en todo el país para todos estos órganos deliberativos nacionales, convenciones. departamentales, etcétera, donde yo creo que también debe predominar una visión de gran amplitud y pluralismo y decir, bueno, el que quiera que se meta. Entonces, si yo le pongo muchas restricciones, ¿no? Tenés que tener un contador, tenés que tener comprobante, tenés que tener una cuenta en el banco, ¿no? Todas las cosas, estás de alguna manera restringiendo la competencia a los tipos que tienen estructuras más grandes. Tengo otra cosa para decir. Artículos 1 y 2. Esto es una especie de mecanismo que los partidos se pusieron de acuerdo de aprobar legalmente, que es la posibilidad de descontarle a todo su personal político que ejerce funciones de gobierno el 15%, algo que ya hacen pero que tienen problemas para recaudar, porque en todos los partidos sistemáticamente determinados gobernantes no le dan el 15% al partido, le pasa a todos. Entonces lo que están haciendo es establecer un mecanismo de obligatoriedad. Y a mí me preocupa este mecanismo, porque este mecanismo, desde mi perspectiva, incentiva el patronazgo político. O sea, si el partido recauda el 15% de cada persona que ingresa al Estado como personal político, el partido va a tener incentivos para seguir metiendo y metiendo y metiendo gente, porque cada vez que coloca uno va a obtener un ingreso permanente de esa persona. Por lo cual, yo la verdad tengo mis dudas. Esto no se ha discutido, es evidente que hay un pacto de todos los partidos que están todos de acuerdo, son el artículo 1 y el 2, y de esto no se ha discutido en la opinión pública. Sí, porque de hecho modifica una ley que ni siquiera es ley de partidos, es una ley que tiene que ver con las retenciones salariales y cómo funcionan los gremios. Exacto, entonces en este punto es algo que no está muy claro. Me parece que acá primó el interés egoísta de los partidos y que no se está tomando en cuenta de que, bueno, esto es un incentivo a seguir poniendo gente, cuando en realidad, desde mi perspectiva, lo que necesitamos es un Estado mucho más profesional, una burocracia mucho más profesional y menos politizada como la que tenemos actualmente.
Un punto más sobre el primer tema. Pregunta Marcos, un oyente. ¿No les parece que las empresas no deberían aportar a ningún partido político? ¿Quién gobernará después que gane ese partido si tuvo donaciones de empresas? Se está prohibiendo la donación de las empresas. Sí, eso está en el artículo 9, ¿no? En este momento se debe estar votando en el Senado, si mal no entendí, están votando 5 artículos. Uno de ellos es el de las empresas y se está prohibiendo la donación de las empresas. Sí, sí. Dice, los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente contribuciones, aportes o donaciones de cualquier tipo cuando provengan de, y hay una lista, ¿no? A, personas anónimas; B, organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas; C, personas jurídicas de consorcios o de cualquier otra entidad, asociación u organización, aun cuando carezca de personería jurídica, sea que tenga objeto civil, comercial, profesional, político, religioso, gremial, sindical u otro de cualquier tipo, tenga o no fin de lucro, sean nacionales o extranjeras. También se prohíbe que vengan de estados, gobiernos y gobernantes extranjeros. Emiliano, ¿sabés que en Chile hicieron la misma prohibición? Y lo que se está viendo en esta campaña, la elección es el 19 de noviembre, es que los dueños de las empresas donan igual, sus familiares donan igual, bueno, claro. Sus gerentes donan igual. Entonces ahora lo que pasa en Chile es que antes más o menos se sabía qué empresas le donaban a qué partidos o a qué candidatos. Ahora, con esta prohibición, no se sabe qué empresas le donan, porque ahora lo que hay es una larga lista de nombres, y bueno, creo que a nosotros nos va a pasar algo parecido.